Tarea activa 141, análisis de ciclo de vida. En esta oportunidad expondremos lo relacionado al análisis de ciclo de vida en combustibles fósiles. El contenido de esta presentación involucra fundamentalmente dos secciones y un apartado de conclusiones. La primera, hablaremos sobre la definición del análisis de ciclo de vida. 2. Conversaremos sobre el marco conceptual del análisis de ciclo de vida, es decir, las etapas de la cual se compone. La segunda sección, hablaremos sobre un caso de estudio del análisis de ciclo de vida planteado para un combustible fósil, la turbocina. Y finalmente, el apartado 4, conclusiones. Comenzamos la presentación. La definición del análisis de ciclo de vida está compuesto principalmente de tres definiciones que es pertinente hacer mención de ellas. El ciclo de vida se refiere a las etapas consecutivas y vinculadas en un sistema de producto. El origen comienza desde la adquisición o fuente de las materias primas o los recursos naturales, pasando por todas las etapas hasta la disposición final del producto que se transformó. A este concepto existe un segundo término denominado evaluación del ciclo de vida y se refiere a la compilación y evaluación de las entradas y salidas y los potenciales impactos al ambiente de un producto a través de su ciclo de vida. La tercera definición se refiere a la interpretación del ciclo de vida. Esto es fundamentalmente a la etapa de evaluación del ciclo de vida en la cual los hallazgos de la base de datos o de la evaluación de impactos, o ambas, están combinadas consistentemente con el alcance y la meta al fin de alcanzar conclusiones y recomendaciones. Es decir, en esta interpretación del análisis de ciclo de vida, se entenderá los efectos que tuvo para el entorno todo el proceso de transformación de producto en su etapa de utilización y el final de su vida útil y disposición final. Esos efectos que ha tenido pueden permitir establecer recomendaciones, áreas de oportunidad para que este ciclo sea positivo. En relación al marco conceptual del modelo, hablaremos de las etapas principales. Uno, tiene que ver con la definición de metas y el alcance del ciclo de vida, el análisis del inventario o la base de datos y lo que corresponde a la evaluación de impacto. En ella se determinará la magnitud de los efectos a los principales vectores ambientales y después hablaremos sobre la interpretación de estos efectos que ha tenido para el medio ambiente. La aplicación o uso de la información referida a las conclusiones y recomendaciones generalmente puede vertirse en hacer mejoras en el diseño y desarrollo de productos. Se puede utilizar esta evaluación, sus outputs, como planificación estratégica. Puede servir para la elaboración de políticas públicas, para fines de mercadeo o de otro tipo. En el esquema se pueden ver claramente estas tres fases y cómo se vinculan con una fase de interpretación y los posibles usos que pueda tener esta información de salida del análisis de ciclo de vida. De estas fases que hemos explicado, hablaremos un poco sobre la intención de aplicar a un caso de estudio para turbocina. Esta es una presentación general, no pretende hacer un análisis profundo y detallado de los impactos al medio ambiente referidos en todas las etapas. Esto requiere un estudio multidisciplinario, un equipo que se concentre en el estudio de cada una de las fases, pero buscaremos expresar en una tabla resumen los efectos que se pueden obtener de este análisis de ciclo de vida. Bueno, como definición de meta y alcance, estamos determinando lo siguiente. Primero, que vamos a determinar y estimar los impactos ambientales en el ciclo de vida de la turbocina, utilizada como combustible para aeronaves,
con el propósito de determinar, según sea aplicable, mejoras en el combustible. Ese es el propósito para la realización del análisis de ciclo de vida. Queremos determinar los efectos en el entorno en todas las fases de la etapa productiva, distribución, uso del combustible para determinar posibles mejoras. Ahora, esta meta se va a vincular con el tema del alcance. El alcance lo estamos determinando de manera genérica a las etapas de refinación de crudo para la obtención de turbocina, el almacenamiento, el transporte a los centros de consumo, nos estamos refiriendo básicamente a aeropuertos públicos y privados, y lo que corresponde a la etapa del uso del combustible. Este alcance lo hemos referido a los procesos que se realizan en México. Es importante especificar que prácticamente en todas las etapas del ciclo de vida del producto, exceptuando la etapa de uso, hay una responsabilidad del Estado mexicano, porque es básicamente la entidad que interviene en los procesos de exploración, extracción de crudo, refinación, transporte, almacenamiento del combustible, para que finalmente sea utilizado por particulares para fines de la aviación comercial y privada. Aquí está definida la meta específica y el alcance al cual estamos acotando este análisis de estudio. Bien, hablaremos ahora sobre el análisis del inventario. Como ya tenemos plenamente identificado el alcance sobre el cual vamos a estudiar los efectos al entorno para la producción y uso de la turbocina, necesitaremos referirnos a estudios profundos, técnicos, ambientales, que nos van a permitir analizar con una perspectiva integral este análisis de ciclo de vida. Para ello, necesitaremos de un estudio de impacto ambiental de la refinería. Estamos poniendo como ejemplo la refinería de Salamanca, que es una instalación en la cual se procesa la turbocina que consumimos en México y para las aeronaves particulares. El estudio de impacto ambiental nos va a referir a los efectos al entorno en los diversos entornos ambientales como el aire, agua, suelo, flora y fauna, incluyendo efectos al paisaje y al ser humano con la operación de una refinería. Ese estudio es una base de datos que nos va a permitir en el estudio de impacto ambiental tener datos técnicos sobre estos efectos. Necesitaremos también consultar el estudio de riesgo ambiental de la refinería de Salamanca, el análisis de aspectos ambientales para el sistema de transporte por ducto y por vía terrestre de la turbocina, ya que es transportada por los dos medios. En ese estudio tendremos la oportunidad de analizar los efectos potenciales en condiciones normales de operación y en situaciones de emergencia que se podrían presentar por trasladar la turbocina del centro de producción hacia los centros de almacenamiento para su posterior utilización y suministro a las aeronaves. Necesitaremos también consultar la base de datos referida al estudio de impacto ambiental para el almacenamiento de la turbocina en aeropuertos operados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, OMA, ASUR y el Grupo Aeroportuario del Pacífico. El 100% de los aeropuertos que operan en nuestro país tienen un único suministrador, que es ASA Combustibles, perteneciente al Estado mexicano. Para ello, el estudio de impacto ambiental de lo que corresponde a la etapa de almacenamiento de grandes cantidades de turbocina será información básica que podamos vertir a la matriz de análisis de ciclo de vida y con base a ello determinar dónde está el mayor potencial de oportunidad. El estudio de riesgo ambiental para el almacenamiento de la turbocina también es una fuente valiosa para determinar la magnitud
en diversos escenarios, desde el mínimo hasta el máximo escenario posible por un accidente ambiental. Esta base de datos también nos permitirá analizar los aspectos e impactos ambientales durante el suministro de combustible a las aeronaves. Por último, dentro de este análisis de inventario está el estudio de impacto ambiental por el uso de turbocina en aeronaves. Es decir, básicamente ya es el proceso de transformación de la turbocina en energía para la aviación. En esta tabla, lo que pretendemos expresar es el vínculo que existe entre el alcance del estudio del análisis de ciclo de vida con todas las etapas del propio análisis. Es decir, por un lado tenemos el alcance de nuestro proyecto de estudio, que va a involucrar las etapas de refinación, transporte, almacenamiento, suministro de aeronaves y el uso de la turbocina, es decir, el proceso de combustión. Este es el alcance operativo de nuestro caso de estudio y lo vamos a vincular con el alcance de todas las fases del análisis de ciclo de vida, que involucra desde de los materiales utilizados para la transformación, el diseño, es decir, la formulación de la turbocina y sus mejoras y sus aditivos para utilización para fines productivos, lo que es el proceso de la producción, que es la refinación de destilación para obtención de este hidrocarburo, la logística que involucrará el proceso de transporte. Ya mencionábamos que involucraba dos aspectos. Por un lado, transporte por ducto y transporte vía terrestre. En la etapa de uso, básicamente ya es la utilización para fines de la aviación. En este caso, para el análisis de ciclo de vida, no aplican las fases de tratamiento y disposición final. ¿Por qué? Porque básicamente la transformación de volumen de la masa de hidrocarburo de turbocina que es utilizado para fines de aviación no genera un efecto residual acumulativo físicamente, sino que se distribuye y sí se acumula en la atmósfera, pero los impactos al ambiente se generan al momento de su transformación en combustible, a energía mecánica, eléctrica, calor y principalmente emisiones. Por lo cual, la parte residual de la turbocina no aplica en la fase de tratamiento porque no se puede contener, sino que se difumina a través de la atmósfera, mucho menos la disposición final que van a tener. Naturalmente, se podría, desde un punto de vista ambiental, en un sistema globalizado como es el sistema Tierra, podría llegar a considerarse que la disposición final es el vertido a la atmósfera de emisiones que tienen efecto invernadero. En esta matriz podemos identificar y concluir lo siguiente. Podemos observar que en las etapas de producción, que es la refinación, y durante el uso del combustible, se produce la mayor cantidad de impactos al medio ambiente. Por lo tanto, ahí es donde están vertidas nuestras principales áreas de oportunidad. ¿Qué interpretación podemos lograr con los impactos que ya detectamos? Que el análisis de ciclo de vida determina que el mayor impacto, como lo mencionamos, se genera en la etapa de refinación para la producción de turbocina y durante la utilización, porque va a generar emisiones que van a incrementar la concentración de gas efecto invernadero en la atmósfera. Que derivado de este punto anterior, se concluye que hay una imperiosa necesidad de desarrollar métodos más eficientes de síntesis en la refinación para minimizar sus impactos al entorno, y también se considera que hay un potencial para desarrollar formulaciones mejoradas que permitan hacer más eficiente el uso de la turbocina y consumir menos cantidad de combustible por unidad de desplazamiento. Por último, el análisis de ciclo de vida permite establecer la necesidad de realizar mejoras en las turbinas de aeronaves
para mejorar su eficiencia en el consumo de combustible. Conclusiones finales. Bien, con la aplicación de la metodología del análisis de ciclo de vida aplicado a producto, se puede analizar con un enfoque integral las distintas repercusiones de un producto a lo largo de su elaboración, uso y disposición final. Es fundamental que el análisis de ciclo de vida tenga claro que existen dos tipos de realidad sobre la cual se debe estar consciente. La primera es que las acciones que deriven de la interpretación de los impactos estará determinada o acotada por los impactos que una empresa o sus tomadores de decisiones pueden controlar, y segundo, por las cuestiones que pueda tener algún tipo de influencia operacional, contractual, financiera o de tipo moral. Es decir, las organizaciones pueden hacer algo, pero en los límites de su unidad de control y en los límites de poder ejercer influencia sobre la cadena de impactos del producto realizado. Por último, la aplicación del análisis de ciclo de vida permite encontrar áreas de mejora con una base sustentada. Este es el resumen de la presentación. Aquí presento la bibliografía estudiada para elaborar esta presentación. Muchas gracias.